Bueno, ahí estamos, ¿me escuchan? Profesor. A ver si se mejora por el cambio de posición acá el aparatejo. Pero parece que está ahí bien la cosa. Ahí se escucha de 10, profe. ¿Está bien? Bueno. Ahí se le escucha bien. Perfecto. Bueno, vamos a intentar dar la clase esta. Vayan poniendo para los que acaban de entrar, vayan poniendo ser presente ahí en la aplicación esa que es asistencia en el aula virtual. Los que tengan problemas, avísenme. Yo lo mismo tengo una planilla acá de asistencia física. Después voy a recoger los resultados, voy probando a ver cómo va este asunto de la asistencia. Inclusive hay varios alumnos que yo he agregado en la lista, donde voy registrando los trabajos prácticos, que no estaban, que no los tenía antes, ¿no? Ya voy a comparar con otra planilla que me mandó el ingeniero Luis Menz, hasta ajustar los alumnos que realmente están y van a quedar, porque el año pasado a nosotros nos pasó, ¿me escuchan, muchachos? Sí, profesor, sí se escucha. Bien. El año pasado nos pasó que se inscribieron muchos, no uno, muchos alumnos de otra carrera, acá, particularmente de ingeniería mecánica, confundiendo otra materia que tenía nombre parecido de ingeniería mecánica. Entonces, bueno, después no lo hicieron porque no correspondía, etcétera, pero hay que, ¿cómo decir? Filtrar, limpiar lo que es la lista de alumnos que realmente van a quedar. Bueno, vamos a arrancar. Lo primero que tengo que decirles es, yo tengo acá muchos alumnos que hasta hace unos días que estuve viendo el asunto de los trabajos prácticos, no han presentado trabajos prácticos. No lo voy a decir ahora ni voy a perder tiempo en quienes no, pero ustedes sabrán. Y hay, aparte de eso, siguen entrando. Aparte de eso, hay errores comunes. Uno de los más comunes, yo le puse ahí en observaciones, en los comentarios vienen a hacer, vea, esto no es así, esto tenga cuidado, no siempre es así. Bueno, algunas observaciones que ustedes las tienen que ver. Y hay un error común. Cuando se pide en uno de los ítems calcular el trabajo que realiza, bla, bla, aparece como resultado, más allá del número, las unidades, no me acuerdo si era kilográmetros sobre segundo o joule sobre segundo, depende del sistema, o creo que lo pedía en las dos unidades. Bueno, parte del repaso, muchachos, es que ustedes discriminen, separen, identifiquen bien lo que es una potencia de lo que es una energía. Acuérdense, y ahí están los apuntes, que la energía, que tiene muchas formas de manifestarse, ¿no? La energía eléctrica, la energía eólica, la energía solar, la energía de acá, la energía de allá, no involucra en sus unidades el tiempo. Justamente esa es la gran diferencia entre lo que es energía. En trabajo, por ejemplo, es kilográmetro
o Joule en el sistema internacional, etcétera, etcétera. Y potencia es energía dividido en una unidad de tiempo. Así que fíjense en ustedes, porque ustedes dicen una cosa así en energía en un examen y van a tener problemas. O sea, no es nada de agradable escuchar a un alumno de cuarto año de la universidad confundir esos conceptos que más que básicos son, más que básicos. Bueno, hay algunos que no están aprobados, tienen que completar lo que se le está diciendo, complete acá, esto está mal, esto así, cuando ya son errores o faltantes varios en el trabajo, y otros que tienen observaciones pero están aprobados. Yo le pongo aprobado o no aprobado. El que está aprobado, el que está profe, aprobado, sí. ¿Usted ya subió la corrección al TP o ya la va a subir después? Y están ahí subidas, supuestamente. No sé si es que ustedes la pueden ver o no, o ya voy a controlar bien, porque yo las he corregido todas. ¿Que alguno no la puede ver? Profe, me aparece como un comentario. Sí. Aprobado, pero abajo donde dice Bueno, ahí estado de está. calificación dice sin calificar. No Es sé que no cómo. le pongo calificación, le voy a poner, eso lo estoy diciendo, le pongo aprobado o no aprobado, era miércoles. Le pongo las observaciones, o los comentarios diciendo, tengan cuidado con este, punto 2, punto 3, cuidado acá, esto no es así, verifique esto. Pero ¿está aprobado o no aprobado? Para mí es más simple y a la miércoles. Ahora, cuando no está aprobado, sí tiene que completar, porque es grueso, bastante lo que le falta. Ahí sí, complétenlo, corrijan, porque es fuerte la cosa, es grave, le falta mucho o tiene errores muy, muy jodidos ya. Entonces ahí me lo reenvían con las correcciones. No borren nada de lo que está, porque no sé si lo podrán borrar o no los comentarios, pero no borren nada. Entonces uno ya tiene el registro de qué es lo que pasaba con ese trabajo práctico. ¿Hasta ahí vamos? ¿Hasta ahí vamos, muchachos? Sí, profe, ahora entiendo. Sí, profesor. Bien, bien. Bueno, si hay alguno que no pueda ponerse su asistencia ahí en el aula virtual, me dice y yo lo anoto acá. Después voy a comparar los registros de ahí con los que me dijeran, por ejemplo, profe, no puedo entrar, no sé qué problema puede haber problema, y yo lo anoto acá, los que están presentes, claro está. Vamos a compartir pantalla, voy a compartir pantalla y vamos a arrancar con el trabajo práctico, con el trabajo práctico. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, profe. Tiene razón, perfecto, se le escucha, perfecto. Bien, bien. Buenísimo. Sí, profesor. Sí se escucha. Ufa, he hecho cagada loca. Vamos a probar. Bueno, listo. Vamos a compartir pantalla. Vamos al aula virtual acá. Hola, hola. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí se escucha. Bien, bien. ¿Dónde andamos? Ajá. Vamos a generador de vapor. Estamos en ese primer capítulo, o vamos a decir segundo, pero el primero es repaso. Esto es propiamente ya de la materia. Dentro del generador de vapor llamamos también calderas, en la jerga calderas,
vamos a ver algunas cositas relevantes del trabajo práctico número 2. Bueno, ahí compartiendo pantalla ustedes ven, ¿no es cierto?, la asistencia de la fecha de hoy. Tienen que entrar y ponerse ahí sus presentes. Hasta las 7:30, media hora, está con margen de media hora la asistencia. Acá tenemos el trabajo práctico número 2, el enunciado. Vamos a abrirlo. Vamos a comenzar. Está prácticamente resuelto. Profe, Hey, antes de que siga, ahí está seteado para el domingo a las 12 de la noche. Podría ser para el lunes, pero a las 12 de la noche, en caso que haya consulta o algo así. sí, podría ser. Sería cosa que yo lo cambie para el domingo a la noche. Bueno, Está para el domingo a la noche. Está para el domingo a la noche, digamos. Ya lo voy a ver entonces el tema. Acá voy a anotar, ver fecha de vencimiento. TP2. Bien. 17/5. Bueno, vamos a ver acá cómo lo... Bueno, ¿ustedes están viendo la pantalla, mi pantalla? Sí, profesor, sí se ve. Bien, bien. Aquí son dos problemas, ¿no? Dos problemitas. El primer punto nos dice calcular la vaporización específica de una caldera que tiene una superficie de intercambio de calor en los tubos de vaporización. De hecho, ¿no es cierto? Vamos haciendo un repasito. La caldera acuotubular era la caldera... ¿Cuál caldera era esa? ¿Qué caldera era esa? Esa era la que tenía que tiene tambor. No me sale la palabra. Sí, el domo. El domo, ese no me salía. El domo. Sí, pero aparte de eso, la primera y principal característica de una caldera acuotubular, el agua va ¿por dónde? Por dentro. Por El dentro del vapor por tubo. fuera. El vapor por fuera, el agua por dentro. Dentro de los tubos, ¿sí? Sí, dentro de los tubos y el vapor por fuera. Y el vapor por fuera, ¿qué pasó ahí? O sea, el vapor circula por, o sea, los baffles. No. Vos cuando hablas de vapor por afuera, ahí metió la pata hasta el cuello, porque en realidad el agua que está circulando por dentro de los tubos recibe el calor de combustión, el calor de la combustión, o sea, está quemando combustible por afuera de los tubos, en el hogar propiamente, y el hogar está rodeado de paredes de tubos. Tubos, paredes tubulares, sí. Claro, entonces por adentro circula el agua, viene desde abajo hacia arriba, recibiendo el calor que, digamos, antes de llegar a su finalización del recorrido vertical, general vertical, el agua ha vaporizado, sale en un tubo colector, en un colector, y la mayoría de las acuatubulares va el vapor a un sobrecalentador, donde, si ustedes se acuerdan, en el diagrama de Molière, ya salieron, o sea, superaron el título 1, vamos a decir, y entra en la zona de vapor sobrecalentado. Bien, entonces acá nos piden la vaporización específica de una caldera que tiene una superficie de intercambio de calor en los tubos de vaporización, ahí de un total de 20 metros cuadrados.
esa es la superficie de intercambio de calor, digamos, en los tubos, ¿no? Se transmite una cantidad de calor, ahí le dan, ¿no es cierto?, 1.060.000 kilocalorías, obviamente es calor, kilocalorías, por cada hora. Cuando el agua de alimentación llega a la caldera con 95 grados centígrados. ¿Cuál era el aparato que precalentaba el agua de ingreso a la caldera? ¿Se acuerdan? No. ¿Cuál es el dispositivo, el aparatejo que tiene ahí, entre los auxiliares, se podría decir, de la caldera, que permite el precalentamiento del agua de ingreso? Porque ahí está ingresando a los tubos de vapor, o sea, donde se produce la evaporación final. No me acuerdo el nombre, pero usa los vapores que tira la caldera, o sea, los que debería tirar los reutiliza para calentarlo. No se llaman vapores, chavos, se llaman gases de combustión. Gases de combustión, sí. Sí, el vapor, métanse en eso en la cabeza, es el nombre particular que recibe el agua en estado gaseoso. ¿Sí? Claro, el agua en estado gaseoso, ese vapor, que es lo que produce la caldera, vamos a decir, pero lo que, digamos, sale por la chimenea, o sea, sale desde el hogar, recorriendo por varias etapas, digamos, son los gases de combustión, productos de la combustión. Y entonces, el primer intercambiador, porque es un intercambiador de calor que encuentra, se llama economizador. No, perdón. El primero es el sobrecalentador. Sobrecalentador, sí, exactamente. El sobrecalentador. Y después el economizador. Claro, después. Bueno, y ahí en el recorrido de los gases de combustión está un dispositivo que se llama el economizador. Ese es el que precalienta el agua de ingreso y la hace ingresar en estado líquido a 95 grados centígrados, se transforma en vapor húmedo, hasta aquí, ¿no es cierto? Hasta aquí. De título 0,92 y a una presión de 10 atm. Vamos a ver, yo lo tengo acá semi resuelto al asunto gráfico. Esto vamos a usar una resolución del trabajo práctico, no sé por qué se ha cortado ahí, pero bueno, está ahí el nombre. Bueno, ahí está, los datos que tenemos, superficie de intercambio de calor, la cantidad de calor que está recibiendo, la temperatura del agua de alimentación, título y la presión. Esos son los datos que nos dan. Bueno, ahí lo tienen. Este calor Q, que es dato, y está como es igual a la cantidad G del vapor, que es la cantidad, la producción de vapor en peso. La cantidad Q, como habíamos dicho, es calor por hora que se genera ahí dentro del hogar. G, el peso del vapor producido en la caldera, o sea, la producción de vapor, en kilogramos por hora, producción de vapor en kilogramos por hora. Bueno, y B, la entalpía del vapor, como está saliendo, menos la entalpía del agua de alimentación. Bueno, la entalpía del agua de alimentación, acuérdense, y el IB, la entalpía del vapor, que es la que nosotros tenemos en la ordenada
del diagrama de Molière está dada para 1 kilo de vapor. Al título y a la temperatura y a la presión que tenemos el vapor de salida. Pero la entalpía del agua de alimentación es igual a la entalpía de 1 kilo de agua de alimentación en condiciones que llega a la caldera, o sea, a las condiciones de presión y temperatura que llega. Bien, de aquí, de arriba, nosotros conocemos Q, podemos conocer la diferencia de entalpía, y lo que nos falta calcular es la producción de vapor, que si ustedes se fijan acá arriba, dentro de los datos, no nos dan la producción de vapor. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Lo siguen? Despejamos GB. La producción de vapor es GB, ¿verdad? Sí. La producción de vapor es GB en kilogramos de vapor por hora. Es la producción de vapor en peso. Kilogramos, por eso está dado así. Bien, para saber I, B, la entalpía del vapor de salida, que sale con un título de 0,92 y una presión de 10 atm, nos vamos al Molière. Ah, eso, ¿cómo sabe que sale con 0,92? Porque eso sí es dato, acá te lo dice, ¿ves? Ah, lo de título, dato, claro. 0,92, presión 10 atm. Claro. Con estos dos datos nos vamos al Molière o a tabla. Si nos vamos al Molière, buscamos 0,92, ustedes ya lo tienen al diagrama de Molière, desde el práctico pasado. Bajen ese que está limpio, ¿no es cierto? Y marquen en el diagrama de Molière, como lo hicieron en el trabajo práctico anterior, busquen 0,92 y 10 atm, y vamos hacia la ordenada a sacar la entalpía del vapor de salida, que está dado en kilocalorías por cada kilogramo de vapor. ¿Ahí vamos bien? Sabemos que el agua de alimentación entra con 95 grados y el número, no sé si lo han visto eso en teoría, el número coincide con la entalpía del agua de alimentación, que está dado en kilocalorías por kilogramo de agua, porque esto está en estado líquido. Entonces la diferencia esta de entalpía ya la tenemos o la tendríamos, y entonces se calcula la cantidad de vapor en kilogramos de vapor por hora, o sea, la producción de vapor en peso. Miren, si a esta cantidad de vapor la dividimos en la superficie, tenemos justamente lo que se pide: vaporización específica. Específica referida a la cantidad de superficie. Dividimos estos dos, el S es dato, creo que son 20 metros cuadrados, ahí está, ¿ves? La superficie de calefacción. Entonces dividimos en la superficie esta y nos da el valor de la vaporización específica, que es un dato característico que por ahí... La superficie de vaporización son las paredes tubulares, ¿verdad? Claro, la superficie total de todos los tubos. Es una superficie media, porque si ustedes se ponen a analizar, van a tener, si calculan la superficie de un tubo, de una longitud X, tienen una superficie interior y una superficie exterior. Entonces ahí comenzamos a preguntarnos, ¿y cuál es la superficie de intercambio? Bueno, en realidad se toma una superficie media, o sea, un radio medio se calcula la superficie de intercambio. O sea, entre
la superficie exterior y la interior, que son distintas, claro está, porque los radios son distintos. Bueno, de ahí se saca el valor que nos termina dando en kilogramos de vapor por hora, que es GB, dividido, si ustedes juegan con estas unidades, ¿no es cierto?, a dónde va a parar el metro cuadrado, bla, 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 extremo con extremo, medio con medio, o la reglita mnemotécnica que hayan aprendido por ahí, termina en estas unidades. Kilogramos de vapor por hora por cada metro cuadrado de superficie de intercambio de calor. ¿Mm? Entonces es un dato característico, muchas veces viene en la placa de la caldera, cuál es la vaporización específica, cuánto vapor produce por cada metro cuadrado que tiene de intercambio de calor en los tubos. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, vayan acordándose que es vaporización específica y todos estos valores que nos sirven para afianzar un poco lo que ustedes vieron. Sí, diga. ¿Todos los tubos de adentro que son iguales? Diga. O, le preguntaba por los tubos que hay adentro. ¿Cambian de tamaño adentro de algunos fabricantes o siempre son iguales las medidas de los tubos? No, el diámetro? no, por lo general, ¿dónde ando? Ya me perdí. Son iguales todos los tubos. Es decir, para cada modelo, para cada tamaño de caldera, el tubo se mantiene en el mismo diámetro, en general. Y tengan cuidado, me han hecho acordar ahí, no hablen nunca de cañerías, porque no es lo mismo, no sé si le ha explicado eso el ingeniero, tiene que haberle explicado, no es lo mismo un caño que un tubo. ¿Han hablado de eso? No se acuerdan. O sea, hemos visto que ¿Al material se refiere usted? No, material, más allá del material, que son... ¿Cómo? O sea, nos explicó Claro, de que es decir, el tubo va metido en una... Se fresa el agujero y ahí sí, se lo mete el tubo a presión, ese tipo de cosas sí hemos hablado, pero... en una placa. Sí, en una placa, sí, pero... Tiene placa superior, placa inferior, se perfora, Se después perfora, se se hace un fresa y va a mandrilado. presión, sí. Sí, y se expande el tubo con tal fuerza que, más la dilatación, y que después sufre, qué sé yo, quedan pegados ahí prácticamente, y en algunos casos, yo he visto tubos soldados, pero en calderas chicas, ¿no? Calderas Sí. chicas. Bueno, pero más allá de eso, el tubo se mide por el diámetro exterior, ¿sí? Ustedes dicen tubo, por ejemplo, de 3/4 de milímetro. Se mide del diámetro exterior. Y las cañerías, los caños, se miden del diámetro interior. Es decir, cuando uno va a comprar un caño para lo que sea, el caño tal tamaño se mide del diámetro interior. El tubo se mide del diámetro exterior. ¿Por qué? Porque ese es el diámetro significativo para un tubo, sobre todo cuando tiene que entrar en un agujero, en un montón de agujeros que están en las placas, donde tiene que entrar con un determinado ajuste que se llama. No tiene que entrar masazo, tampoco tiene que entrar holgado, apenas que entre, y de ahí ya le hacen el mandrilado con una maquinola ahí que lo expande fuertemente desde adentro, digamos, en el sector donde está la placa. Vamos a decir, el espesor de placa manda cuánta superficie debe expandir en la zona donde tiene que ser instalado el tubo, tanto arriba como abajo. Así que tengan cuidado con el término cañería y tubo, o caños y tubo. Luego hay la mayoría, yo lo que conozco de los tubos son sin costura, que le llaman, sin soldadura. Pero ahí he visto que han aparecido una versión de tubos con costura. La costura es una
cuestión jodida, porque al momento del mandrilado no puede haber una superficie de unión o unida por soldadura, por la filtración o la fuga que pueda haber en el mandrilado. Yo los tubos de caldera que vi son sin costura. Tienen otra más, tienen una tolerancia bastante estricta en lo que es en las medidas, sobre todo la medida externa, o sea, no es joda un tubo de caldera. Y por otro lado, la calidad del acero. La calidad del acero, se llaman tubos para caldera, vienen con un acero tipo caldera, bla, 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 y eso ya nos derivamos en otro tema. Sigamos. El problema número 2, vamos al enunciado donde anda, ¿será este? Sí. Acá hablamos también de una caldera tipo acuotubular, con una superficie de radiación en el hogar para generar, no nos da la superficie de intercambio, pero dice para generar 70 toneladas de vapor por hora, 70.000 kilogramos, 70.000 kilogramos de vapor por hora. Ya es una caldera bastante importante, y sale a 20 AT. Ahí yo creo que me equivoqué, es ATA. Es ATA eso, tengan cuidado ahí, porque cuando nos vamos al Molière, tenemos que entrar con ATA. Yo soy el que creo que me equivoco, o ya vamos a ver bien. O si no, a esa presión le suman un bar, una atmósfera o un bar, que es más o menos lo mismo, y tienen que entrar con 21, así es, con 21 ATA al Molière, al diagrama, porque está dado en ATA ahí, la presión. Y el vapor está o sale a 320 grados centígrados. El agua de alimentación, 90 grados centígrados. Y el ambiente que rodea a la caldera, eso es un valor promedio, relativo, medio quisquilloso, porque, a ver, 20 grados centígrados es un decir. Si ustedes lo toman pegado a la caldera, seguramente hay más, porque hay pérdidas y se calientan los exteriores de la chapa, de la bla, bla, bla. Y si se alejan, pueden tener menos. Pero, digamos, aceptemos un valor de esta temperatura afuera, ya vamos a ver para qué sirve esto. El consumo de combustible, que en este caso es bagazo, es de B, consumo de combustible, o sea, con cantidad de combustible, 33.000 kilogramos de bagazo por cada hora. Se realizan mediciones en distintos puntos de la caldera y se obtienen los siguientes valores. Bueno, aquí hay que aclarar qué es lo que se mide en distintos puntos de la caldera y qué es lo que no se mide, y yo lo aclaré más abajo. Pero lo tomamos como dato así de primera instancia. Humedad del bagazo. Esto no se mide en la caldera, ya lo voy a contar bien. 45% en peso, ¿no? En peso, el bagazo contiene un 45%, este bagazo, en peso de agua, humedad. Además, oscila alrededor del 50%, pero en general, ¿no? 50, 49, 53, y allá en 55. Temperatura del aire de ingreso bajo grilla, 220 grados centígrados. Eso sí se mide. Ustedes saben que el bagazo quema sobre grillas y en suspensión. Oxígeno en gases de escape. Esto sí se mide con un analizador
de gases de escape, bien digo, o de gases de combustión, tienen un oxígeno del 5,5%, dióxido de carbono 14,5%, monóxido de carbono 0,3%. Esto es una maravilla, digamos, encontrar 0,3% de monóxido, que es que está quemando muy bien. Temperatura promedio de los gases de escape, promedio, ya a la salida, 212,5, porque se toma temperatura en varios puntos, ¿no? Composición del bagazo seco. Esto sale de un análisis químico. Carbono, 45%, hidrógeno, 6,5%, oxígeno, 44%, cenizas, y esto es sobre una muestra, que no está claro acá, una muestra, ahí está seco, esto es lo que iba a decir, sobre una muestra seca. Por eso no figura el agua. Nos piden calcular el rendimiento de la caldera por el método directo y también en el punto B por el método indirecto. Vamos a lo bife. Qué cagada. No, perdón, me equivoqué acá. Ahí está. Vamos con un pequeño repaso teórico. Si ustedes recuerdan de las clases teóricas, de los apuntes, el rendimiento por método directo y luego el rendimiento por método indirecto. El método directo, vamos directamente, acá lo tenemos, rendimiento de la caldera, es de producción de vapor por la diferencia de entalpía entre el vapor de salida y, en este caso, dice temperatura de agua de alimentación, que es la entalpía del agua de alimentación, como hace rato lo vimos, sobre B, cantidad de combustible, por el poder calorífico inferior del combustible. Si lo expresamos en porcentaje, es por 100. Si no, sale 0, y chirola. Acá está bien aclarado, rendimiento de la caldera. Acá en este caso sale en por ciento. De producción de vapor en kilogramo, ojo acá, kilogramo de vapor por hora, porque acá nos están dando el dato en toneladas de vapor por hora, no está acá, está enunciado. Tonelada de vapor, hay que pasarlo a kilogramos de vapor. La diferencia de entalpía, calor de producción en kilocalorías por cada kilogramo de vapor de agua. Esto va a salir del Molière. B, cantidad de combustible suministrado, kilogramo de combustible, que en nuestro caso es bagazo, por cada hora, dato para nosotros. Y H, poder calorífico inferior del combustible, que está dado en las unidades kilocalorías por cada kilogramo de combustible. Por otro lado, como repaso teórico, acuérdense que estaba el método para sacar el rendimiento de la caldera por el llamado método indirecto, en donde el rendimiento de la caldera estaba dado como 100 menos la sumatoria de todas las pérdidas en porcentaje. 100% menos el porcentaje de pérdidas es el rendimiento por método indirecto. ¿Y qué es lo que se considera como sumatoria de pérdidas? Pérdidas por calor sensible, pérdidas por calor latente, pérdidas por radiación y convección, pérdida por combustible no quemado y las pérdidas por purgas. Este orden, muchachos, yo les sugiero que se lo vayan metiendo en la cabeza, porque esto es tema de examen. Cuando lo agarran con pérdida, o sea, el rendimiento por método indirecto, este orden es un orden de la magnitud de las pérdidas en general. Es decir,
Las pérdidas por calor sensible son las más significativas y son aquellas pérdidas que se van en forma de calor por la chimenea sin ser usado, aun cuando siempre el objetivo de una caldera es sacarle el mayor provecho a la combustión, vamos a decir, terminamos eliminando energía calórica por la chimenea, es inevitable, tienen que salir por algún lado los gases de combustión y salen a una temperatura importante donde se produce una pérdida, le llamamos pérdida por calor sensible. Las pérdidas por calor latente son las pérdidas por combustible no quemado, que está dado en general como el monóxido de carbono, es un combustible que no ha terminado de quemar, combustión incompleta, y ese monóxido, cuanto menor sea, mejor fue la combustión. O sea, desde el punto de vista técnico, cuanto mayor dióxido de carbono hay en los gases de combustión, es más eficiente la combustión. Dejemos de lado el daño que se hace al ambiente, que es tirar monóxido, dióxido en mayor porcentaje, y el planeta está con graves problemas por el dióxido y por monóxido. Pero bueno, desde el punto de vista de la combustión, desde la eficiencia de la combustión, lo mejor que puede suceder es que salga más monóxido que salga más dióxido de carbono que monóxido. Es decir, que el combustible ha quemado y se ha transformado en dióxido de carbono. Me explico en el punto, ¿no es cierto? Como para repasar algo. Pérdidas por radiación y convección. Estas son pérdidas a través a través de las paredes, que de hecho están aisladas, ¿no es cierto? O sea, las paredes de el hogar y todo lo que es la caldera tienen que estar aisladas, porque si no hay pérdidas, y lo que nosotros queremos es la menor cantidad de pérdidas posible por radiación y también por convección, por los dos fenómenos, ¿no? Y evidentemente en el chaperío, en lo que es la aislación y en todo eso hay pérdidas por conducción. Acuérdense que las pérdidas por conducción eran a través de los sólidos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Luego, las pérdidas por convección es cuando va con el fluido, y las pérdidas por radiación no necesitaban un medio, se van por ondas electromagnéticas, pérdidas afines. Luego está las pérdidas por combustible no quemado y las pérdidas por purga. Ustedes saben que hay varios tipos de purgas ahí en las calderas, en distintos lugares, y no son muy significativas, pero pueden llegar a ser significativas. Pueden. Sobre todo cuando están hechas pelotas las válvulas y están tirando ahí, como es un clásico de los clásicos, ¿no? Tirar vapores, líquidos, y debe tirar con ello calor. Bueno, acá hay algunas aclaraciones de qué se mide y qué son datos y qué no se mide y se lo obtiene por allá o por acá. Esta humedad del bagazo que yo les dije, eso no se mide ahí, se mide en laboratorio. En realidad no es una medición directa, bueno, ahí me equivoqué, directa en la caldera. Es una determinación en laboratorio, donde se pesa la muestra, determinada cantidad de gramos, una muestrita, ¿no es cierto?, chica, pero se la pesa en húmeda, luego se le introduce un horno a una temperatura moderada, no para quemarla, sino para secarla, y estipulada según procedimiento establecido, un determinado tiempo, hay un método, ¿no? No nos vamos a meter en esto ni ludar, ingeniero, pero les cuento. Luego de que se seca, ¿no es cierto?,
no se quema, se seca, o sea, le sacamos la humedad, el agua, vamos a decir, se pesa nuevamente y por diferencia de peso se determina la cantidad de agua contenida en el bagazo, o sea, la humedad. Supongamos, pesa 10 gramos la muestra húmeda, la secamos, por ejemplo, nos queda en la muestra después de secada 5 gramos, y bueno, más vale, los otros 5 gramos eran agua, humedad, que contenía el bagazo. Entonces ahí tenemos la cantidad de agua o humedad que posee el bagazo, que es tremenda la cantidad. Porque para que queme ese bagazo, lo primero que tiene que hacer es evaporar esa agua que sale por la chimenea. O sea que se está gastando gran parte de la energía calórica que produce el mismo bagazo al quemarse para evaporar un agua que contiene, porque no entra seca, no entra seco el bagazo ahí al hogar. No, entra húmedo. Pero es así. Y ustedes dirán, ¿y por qué no lo secamos antes? Porque cuesta más secarlo que quemarlo así. Bueno, la temperatura del agua bajo orilla, esa sí se mide. Las mediciones en gases de combustión en la chimenea sí se miden. El oxígeno sobrante en los gases, eso se mide con un analizador de gases. Hay dos tipos de analizador, uno viejito, pero anda muy bien, que es el aparato de Orsat, se llama, no sé si ustedes lo vieron o lo mencionaron en la teoría. Y después hay analizadores de gases electrónicos que son una maravilla, pero valen una fortuna. Y ustedes hacen unos análisis, hay varias muestras, porque en distintos sectores de la chimenea, y les tira todos los datos que analiza el aparatejo. Se mide dióxido de carbono en gases de escape, que eso está como dato. El oxígeno sobrante también está dado como dato, pero esto en realidad se mide con un aparato. Y se mide el monóxido de carbono en los gases de escape, que también nos dan como datos. La temperatura promedio de los gases de escape, también se mide en varios sectores, en determinados lugares de la chimenea, cuando está saliendo ya los gases, y nos dan como datos. Estos 4 últimos datos se obtienen del aparato de Orsat o con un analizador electrónico de gases de combustión, así se llaman estos aparatos, que son analizadores de gases. Estos aparatos también se pueden usar tranquilamente en el escape de un vehículo, ¿no? Que por ahí debe pasar, no muy lejos, eso deben ser unos analizadores electrónicos directamente, que bueno, hay que ver qué calibración, cómo están, bla, bla, bla. La composición elemental del bagazo seco, esto se saca en laboratorio. Nos dan como dato. El bagazo posee, en peso, 47% de carbono, hidrógeno 6,5%, posee oxígeno, 44%, y el resto es ceniza, o sea, lo que no quema, vamos a decir, o no interviene en la combustión, porque de acá los dos que intervienen, esto algo vimos en el práctico pasado, algo en la combustión, los que queman como combustible son el carbono y el hidrógeno. Y el oxígeno que contiene, ese se va a unir o con el hidrógeno o con el carbono para salir o como dióxido de carbono o como agua producto de la combustión del hidrógeno, más el oxígeno que le estamos metiendo con el aire. ¿Está bien? Bien, vamos al desarrollo. Vamos a ver si es que lo sacamos rápido. Por método directo, nos piden el rendimiento de la caldera con los datos que estábamos viendo. Bien, la formulita que ya la vimos es producción de vapor por la diferencia de entalpía que existe entre el vapor que está saliendo
Y, a ver, le hago una preguntita. Si está saliendo a 320 grados centígrados, ¿y a qué presión era? ¿Nos daban presión? A ver, espera, a ver si hemos puesto por acá. No hemos puesto dato acá. Creo que eran 20. Sí, 20 AT, o sea, 21 ATA. Como sea. ¿Ustedes qué tipo de vapor creen que sale de la caldera a 320 grados centígrados y a 21 ATA o 20 AT? ¿Saturado seco? ¿Podemos chequear el Molière? ¿Nos da un ratito para que chequemos el Molière? Pero no lo tengo acá cargado. No, sí, acá lo tengo. Si ustedes pueden entrar y ver en Práctico 1, ahí tienen cargado el Molière. Pero así nomás, a ojo de buen cubero, ¿qué les parece un vapor de agua, obviamente, un vapor, a 320 grados centígrados y una presión de 20 AT? ¿Será un vapor saturado seco? ¿Ah? Un vapor seco. ¿Pero qué es seco para vos? ¿Un saturado seco si está sobre la curva de título 1 del Molière? ¿Está con un título menor, 0,92 por decir? ¿Cómo será ese vapor? Porque ese vapor del título 0,92 se le llama vapor húmedo, porque hay algo de agua todavía. Acuérdense. Algo. Sí, pero en este caso, profesor, no sería húmedo, porque tenemos la temperatura arriba de los 300. Ya estaríamos entrando en la zona de vapor saturado seco. Saturado seco, acuérdense que está sobre la curva derecha de la campana esa de Molière. Es el vapor saturado seco que tiene título 1. Y a 320 grados acá, con 20 ATA. 20 ATA y 320 grados centígrados, ¿qué tipo de vapor será? Un vapor sobrecalentado. Sí, señor. Cuando ustedes lo identifiquen, para eso sirve el diagrama menor, para visualizar rápidamente dónde andamos. Es totalmente un vapor sobrecalentado. Bien, volvamos a nuestro tema de producción de vapor por la diferencia de entalpía entre el vapor de salida y la entalpía del agua de alimentación, que coincide con el número, en este caso 90, B, la cantidad de combustible que entra, en este caso bagazo, en kilogramos de bagazo por hora, dato. GB es la producción de vapor en kilogramos de vapor por hora. Si llegamos a meter la tonelada acá como dato, que son 70 toneladas, se va a armar un bochinche de unidades. Kilogramos de vapor por hora en la producción. Y bueno, vamos a ver. GB lo tenemos. La producción de vapor. B, cantidad de combustible. Sacamos el I del vapor sobrecalentado para sacar este valor que está acá para que ustedes lo terminen. Vamos al Molière y entramos, ahí está clarito, 21 ATA. El dato es en AT, está a propósito, con ATA, 21 ATA, y 320 grados centígrados. Con esos dos datos ya identifican el punto, el estado, y van a sacar el I segunda en kilocalorías por hora. Kilocalorías por hora para 1 kilogramo de vapor. Acuérdense que la ordenada del Molière es por kilogramo.
¿Sí? Bien. Y para sacar, B lo tenemos, para sacar el HI, que es el poder calorífico inferior, usamos una fórmula de U-Bot que dice 4.250 menos el peso del agua. ¿Peso del agua de qué será este peso del agua? Estamos hablando de poder calorífico. ¿De quién? Del bagazo. Del bagazo, sí, el combustible. El poder calorífico está relacionado al combustible. Bueno, esta es la cantidad de agua en peso del combustible que por 4.850. Esa es la formulita de este hombre que no sé cómo ha llegado a experimentar, no sé, de probar números, y es bastante aproximada a la realidad, y tenemos, ahí reemplazamos valor 0,45 de la cantidad en peso, el porcentaje en peso del bagazo. Esto es dato de agua del bagazo. Y nos da 2.067,5 kilocalorías por cada kilogramo de combustible. Poder calorífico. Podemos verificar este valor. Para eso les pongo, no para joder, sino que estos gráficos se usan mucho porque son muy prácticos. Ustedes están, el tipo que está relacionado con esto, el ingeniero que anda metido en la planta donde estaba, qué sé yo, entra un grafiquito de eso que tiene en una foto, en la mano, como sea, el gráfico 11 o el gráfico 1, que ya nomás se los muestro, y así podemos sacar de otra forma el HI. Reemplazamos valores y ahí tenemos el rendimiento de la caldera por método directo. Vamos a ver, ya nomás, a ver si lo han encontrado, el gráfico 11. Este gráfico 11 es muy fácil de usar. Ahí lo tenemos, que es gráfico 11 para combustibles celulósicos. El bagazo es un combustible celulósico y no tan solo nos va a tirar el poder calorífico, acá está, ¿eh? Sino también se usa este gráfico para sacar la cantidad de aire necesario en metros cúbicos por kilogramo para poder combustionar, y acá hay aire necesario en kilogramo por kilogramo, que está dado en 2 unidades, metros cúbicos de aire por kilogramo y kilogramo de aire por kilogramo de bagazo. ¿Cómo se usa? Se entra por acá, humedad porcentual, hay que 40, 50, 30, 50, 60, no le extrañe que llegue hasta esos valores. Con la medición del dióxido de carbono, ustedes pueden entrar con 40, como está este ejemplo, llegan acá a un 16, por ejemplo, si tienen 16% de dióxido de carbono, se van con la horizontal, está la flechita, y pueden sacar la cantidad de aire que ustedes necesitan en forma teórica para quemar el combustible. Con esta humedad de bagazo y qué sé yo, y de ahí le dan un poquito más, que se llama el aire, ¿cómo era? El aire real, o el exceso de aire. Pero si nosotros seguimos, para nuestro ejemplo, hay 45% de humedad y subimos, ¿no? Por acá, nos vamos a la otra parte del gráfico y ahí tienen poder calorífico inferior, poder calorífico para bagazo. Entonces llegamos acá con el 45%, ustedes lo pueden verificar, pintar acá en el gráfico, llegan hasta acá, salen por acá y de una forma bastante aproximada, pero rápida,
Si acá hay 2.500, ustedes estiman 2.000, ¿cuánto más o menos saldría? 2.200, 2.100. Una forma rápida se pueden orientar con el poder calorífico. A nosotros nos daba el cálculo de la fórmula de Hugot, 2067. Si ponen 2100 no se muere nadie. Están redondeando valores en un gráfico rápido. Pero si nosotros nos vamos a úselo, póngalo ahí el uso ¿cómo se llama? En el trabajo práctico, lo bajan, lo pintan, lo escanean y lo suben junto con el trabajo práctico. Vamos al gráfico 1, que es parecido. Y les da un bagazo para bagazo, ¿ve? Acá lo dice gráfico 1 para bagazo, con un determinado porcentaje, pero bien, si no es este es el análisis químico de ese bagazo, pero más o menos le va a tirar valores parecidos. Perdón, ingeniero, ¿el gráfico 11 no es para bagazo? Para combustible celulósico, dice ahí arriba, o sea, incluye a bagazos. Si queman madera, también es un celulósico. Madera, o sea, vegetal, ¿no es cierto? Leña vegetal. Carbón vegetal, celulósico. Y acá entran con el porcentaje, ahí está el ejemplo C, parece, sería 45%. Acá le da calor específico de los gases, tiene más, sacamos más datos de acá de este gráfico, que en este caso no nos piden. Nos vamos por la línea C para acá arriba, y acá tenemos poder calorífico inferior. Llegan, bueno, acá la línea C se ha usado de hecho en otro ejemplo, llega hasta por acá o por no sé dónde, hasta acá, para sacar otros datos, peso de aire por kilogramo de combustible, como ya nos tiraba el otro gráfico también, pero ustedes pueden seguir por la línea C, bien digo, la vertical. La línea C es la vertical, ¿verdad? La línea C es la vertical, ¿verdad? Claro, fíjese. Sí. Y justo da con 45% de humedad porcentual, ¿ves? Del bagazo. Esto está hecho para un bagazo. Pero si bien la composición química no es exactamente la misma, van a sacar valores bastante similares. Miren, si ustedes van por acá, por esta línea, la siguen ustedes, que es esta, en el caso de, llegan acá y si ustedes estiman a ojímetro y van a tener más o menos, no sé si dan 2.200, 2.300, pero es un estimativo rápido, digamos, para orientarse. De hecho que ¿cómo se llama? La composición química del bagazo es distinta a la nuestra, porque los bagazos tienen distintas composiciones químicas según el tipo, la procedencia del bagazo. No tienen por qué ser iguales todos. Bueno, son dos gráficos que les muestro para que se ayuden a sacar rápidamente y comparen con la fórmula de Hugot. Después, si les gusta, sacan un promedio de valores de los dos gráficos y de la fórmula de Hugot, porque tampoco crean que es la super precisión la fórmula de Hugot. Sigamos, ¿dónde estábamos con la resolución? Bien, vamos a acelerar un poquito. ¿Dónde andábamos? Método directo, ya estábamos, método indirecto. Perdón, ¿dónde andábamos? Me perdí. Método directo ya estaba, ¿no es cierto? Y el método indirecto, hay que calcular las pérdidas. Vamos con la sumatoria de todas las pérdidas. Y arrancamos por las más significativas, que eran las pérdidas por calor sensible. Pérdida de calor sensible se calcula con el volumen de gases
húmedos totales por el CP medio, que es el calor específico medio entre 0 y la temperatura de gases de salida, por la variación de temperatura dada, y terminamos con estas unidades en el poder calorífico superior. Kilocalorías por cada kilogramo de combustible húmedo. Volumen de gases húmedos totales, ahí está específico qué es cada cosa. Calor específico medio entre 0 y la temperatura de salida de los gases. Consideramos a estos dos últimos como datos, porque esto se calcula y es un cálculo estequiométrico, así se llama, que nosotros veíamos en las materias estas, que es bastante engorroso. Y la idea no es hacer la vida imposible a ustedes, y menos se van a poner a calcular esto, pero a modo de ejemplo, vale. Consideramos estos dos últimos datos, pero se calculan, ¿no es cierto?, con los datos dados. Es decir, temperatura, las mediciones que hacemos y qué sé yo. Sobre todo estos dos, no es fácil el cálculo estequiométrico, no vamos a complicar la vida, lo vamos a dar como un dato orientativo de 6,115 en normal metros cúbicos por cada kilogramo de combustible húmedo. Por eso habla de volumen de gases húmedos totales, Y luego el CP medio, calor específico medio, y damos otro valor, digamos, dentro del orden de lo que puede llegar a ser. Se calculan en todo. Nosotros vamos a dar como dato la diferencia de temperatura delta de T, que es la que teníamos acá para calcular la pérdida por calor sensible. Esta es la temperatura de los gases de salida menos la temperatura ambiente, o sea, la temperatura a la que está entrando los gases, es decir, el aire, y salen como gases. Esa es la diferencia de temperatura. Temperatura de gases de salida, ahí está, dato, y es medido. Y la temperatura ambiente, 20 grados centígrados, está dado como un dato. Entra como aire, salen como gases, no se olviden eso. Delta de T resulta ser 192,5. Pérdidas por calor sensible, y reemplazamos los valores, ¿no es cierto?, en la fórmula anterior, y nos da 270,36 kilocalorías por kilogramo de combustible húmedo. Pero esta pérdida no está expresada porcentualmente, pero la podemos expresar a través de esta siguiente expresión: pérdida por calor sensible en porcentaje. Se usa esta formulita, pérdida por calor sensible sobre el poder calorífico inferior por 100. Y ahí tenemos el dato en porcentaje. Si ustedes simplifican acá las unidades, he puesto y todas las unidades, van a ver que se simplifica. Kilocaloría con el kilocaloría, kilogramo de combustible húmedo con el kilogramo de combustible Y por 100 se convierte en un valor porcentual. No se olviden de que acá, en el 100 menos la sumatoria de las pérdidas son porcentuales. Por eso la pasamos a por ciento. Bien, calculamos esto con los valores obtenidos, nos da un 13,07. Controlen valores porque me puedo haber equivocado en algún número. Controlen valores. De paso, a ustedes les va a servir, como quien dice, de seguirlo al desarrollo, y seguramente van a salir las dudas y van a ir ahí tratando de. Pérdida por calor latente, según Gantz o Gons, como quieran, que está normalizado este método en la DIN 1942, página 7, las normas DIN. Dice que este vago, que parece que no tiene nada más que hacer en la vida, pérdida por calor latente, o sea, la pérdida por, digamos, debido al combustible no quemado, en este caso presencia de monóxido
significa una pérdida, ¿no es cierto?, de combustible no quemado. Está dada por esta expresión. Q del monóxido, la cantidad de calor del monóxido sobre estos números. Acá de nuevo vemos aparecer el HI, poder calorífico inferior, y esto que está acá son pesos del monóxido en por ciento sobre peso del monóxido. Eso se llaman volúmenes parciales, ¿se acuerdan? Pero está dado en peso. Y de la suma del monóxido más el dióxido, por la cantidad de carbono en kilogramos de carbono por cada kilogramo de bagazo húmedo por 100. Acá ya sale en por 100. Bueno. Sí, la W viene del inglés, de weight. Sí, sí. Y acá tenemos el Q del monóxido por kilogramo de combustible, no es otra cosa que el poder calorífico inferior. Y eso es un dato conocido, se lo saca de tablas, si no se lo acuerda, que de hecho que no siempre, el tipo que está manejando a cada rato esto se acuerda de memoria de estos valores, y es el poder calorífico inferior del monóxido de carbono en kilocalorías por kilogramo de combustible. Volumen parcial del ORSAT, esto es 0,3, y bueno, para el cálculo de carbono se utiliza esta expresión que yo le he puesto en unidades para que vean cómo se simplifican. Acá se va a simplificar los kilogramos de bagazo seco con kilogramos de bagazo de combustible seco, que es el bagazo, y va a quedar en kilogramos de carbono por kilogramo de combustible húmedo. Esto en cuanto a lo dimensional. Bueno, sacamos acá 1 menos 0,45, que es el porcentaje de humedad del bagazo, nos queda 0,55 kilogramos. Si ustedes lo analizan a esto, vamos a buscar esto, los kilogramos de combustible seco, bagazo, sobre kilogramos de combustible húmedo. Y si tenemos una humedad de 0,55, esto es lo mismo que restarle a 1 la cantidad de bagazo. Tenemos 0,45 de bagazo húmedo, entonces en combustible seco nos queda 0,55, es lo mismo. Del análisis elemental, dato de la muestra seca, la cantidad de kilogramos de combustible, o sea, de carbono, eso es dato, sobre kilogramo de bagazo seco, es 0,47. Bueno, entonces reemplazan acá lo que necesiten para sacar el valor de cuánto es la cantidad de carbono en kilogramo de carbono por kilogramo húmedo de combustible. ¿Sí? Poder calorífico. Sí. Ahí el kilogramo de combustible húmedo, ese dato del problema que dice 0,45% de bagazo húmedo, esa es la humedad del bagazo, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo la sacamos la humedad del bagazo? Esa es la humedad del bagazo. Supongamos que estamos en el ingenio y llega el camión con bagazo, ¿cómo sabemos que lo pesamos el bagazo y le descontamos la humedad? ¿Cómo hacemos? Justamente, eso se saca en laboratorio. Y yo les dije por acá, arriba, en la primera parte, humedad del bagazo. Ahí está cómo lo sacan. Le digo porque eso, aparte de que es un método, casi tiro al carajo, una cosa. Aparte de que es un método que está en las bibliografías, en varias bibliografías, ¿no es cierto?, del tema,
está estandarizado el método para laboratorio. Yo era ayudante de una materia en la facultad que se llamaba, ni me acuerdo, Laboratorio 1, creo que le llamaban, que era una medición de todas estas variables medíamos un montón de cosas ahí. Y yo estuve de ayudante y llegaban las muestras al laboratorio allá en la Quinta, ¿no? Y llegaban las muestras y el dueño de la materia, el titular, me decía, venga, dice usted, alumno, y saque esto. Bueno, hay un apartejo que se llama, bueno, primero se secaba la muestra, perdón, se hacía la diferencia de peso, se sacaba el porcentaje de humedad y después me pedía, lo que continuaba era determinar el poder calorífico. Y el poder calorífico acá lo estamos calculando, estimando, sacando con gráficos de una forma orientativa. Pero les voy diciendo que el poder calorífico, cuando llevaban las muestras los ingenios, hay un método, pero súper preciso, en donde se llama bomba calorimétrica. Vale una muy buena cantidad de guita esos aparatejos, son aparatos de mucha precisión de laboratorio, y ahí se quemaba la muestra con un método de acá, método de allá, medían temperatura con termómetros de alta precisión, y después de sacar hacer funcionar el método con la bomba calorimétrica, se determinaba de una forma muy precisa, y por ahí, si teníamos ganas, comparamos valor con la fórmula de Hugot, con los gráficos, pero la precisión certificada del aparato, o sea, el dato certificado era de la bomba calorimétrica. Esto es para que ustedes conozcan que esto es referido a la humedad, nada más, que el primer paso. Y lo otro que sigue, la determinación del laboratorio, pero ahí, digamos, a ver, en ingenio ustedes no van a tener balanzas de precisión, hornos, digamos, son hornos eléctricos normalmente, esos hornitos, tienen tamaño de un microondas, para dar una idea, y ahí se metía la muestra en tal, y que sea un recipiente apto para la alta temperatura, se somete a tal, bueno, todo el método, y las balanzas de precisión, pero balanzas de precisión, no macana, y se determinaba ahí. En la ingeniería ustedes no van a tener este tipo de instrumental de precisión para determinar eso. Eso, ya les repito, se lleva al laboratorio, y uno de los más mejor dotado de instrumental de precisión está en el laboratorio que le digo, que está en la Quinta Agronómica, en la carrera de Ingeniería Mecánica. Es uno de las materias que cursamos. Así que ahí es donde se determina eso. Seguimos. Bueno, se saca la cantidad de carbono, Sigalón está acá para seguir, digamos, los números, y se calcula finalmente el poder calorífico, pérdida por calor latente, debido al combustible no quemado, que es la presencia del famoso monóxido de carbono, y nos da un valor. Este valor sale en porcentaje. Yo le meto aquí en signo de pregunta, pero ya sale en porcentaje. Luego están las pérdidas por radiación y convección. Esto es desde las paredes externas de las internas, me confundí acá, de las paredes internas hacia el exterior o al ambiente, suponiendo una temperatura afuera de 20 grados centígrados. Suponiendo. Lo damos como dato, en realidad se calcula, otro despelote más de cálculo, 0,6%. Valor típico, común, si no es 0,6, es 0,4.
es 0,3 y ahí anda. Depende del tipo de aislación y el estado de la aislación y chaperío que tiene la caldera. Pérdida por combustible no quemado y cenizas, lo damos como dato, se calcula, pero lo damos como 4%. Pérdida por purga, las pérdidas de agua de muy buena calidad, o sea, la calidad de agua de caldera que se necesita, pueden ser muy bajas o suelen ser muy bajas. Nosotros vamos a considerar cero, no siempre son cero las pérdidas, a veces están de chorrear las válvulas, porque no siempre están en muy buen estado, otras veces son significativos, sobre todo cuando hay muchas purgas, o sea, se hacen muchos purgados, cuando el agua no es de buena calidad. Cuando el agua es de buena calidad, o sea, tiene buenos tratamientos de agua previo antes de entrar a la caldera, no son tantas las purgas. Definitivamente, sumamos nosotros en porcentaje las pérdidas, pérdida por calor sensible, pérdida por esto, pérdida por lo otro, pérdida por radiación y convección, nos da un 19,2. Sacamos el rendimiento de la caldera, 100 menos la sumatoria de pérdida, y nos da 81%. Bueno, la idea de esta práctica es comparar esto con el método directo. Si ustedes se recuerdan, no se calculó el método el rendimiento por método directo. Ustedes calcúlenlo y van a encontrar bastante diferencia de valores entre uno y otro método, que más o menos andan entre 65% para el método directo y 81%, que es lo que acabamos de calcular, más o menos calcular acá, del método indirecto. Y eso es lo que nos tiran los valores estos que nosotros sacamos. Y son motivos de análisis. Y los análisis son así. Primero, la primera pregunta es, ¿a qué se puede deber? Supongamos que esto lo hicimos, ¿no es cierto?, en la realidad, porque, a ver, se hace esto en la realidad. Se hace, se va, se mide, se está ahí, digamos, en régimen con en la caldera, bien, para sacar los rendimientos. Y se obtienen valores por método directo y también se hace por método indirecto, para comparar. ¿Qué es lo que nos dice estas grandes diferencias? Porque es mucha la diferencia. Primero, ustedes sabrán desde la teoría, ahí está, desde la teoría, que el método directo es un método más rápido, fácil de obtener el valor. Pero, ¿qué es lo que pasa con ese método? La probabilidad, ojo con lo que estoy diciendo, la probabilidad de error es mayor. Porque los valores que se están midiendo en algún momento, como D o B, este HI podría llegar a tener algún error, pero estas son las dos magnitudes más jodidas. Son grandes magnitudes que un pequeño o un errorcito nos llevan a errores significativos. Es decir, la probabilidad de error con este método es mayor, la probabilidad de error es mayor que con el otro. Pero el otro es más difícil de hacerlo, de concretarlo, porque las mediciones son más difíciles de realizar. Los
cálculos, el volumen de gases húmedos totales, el CP medio, también salimos, o sea, nos desprendemos de mediciones correctas y muchas veces reiteradas para sacar valores promedio. Por ejemplo, la temperatura de gases salida en la realidad se mide muchas veces en muchos puntos de la chimenea. Entonces, hasta obtener un valor promedio no son mediciones fáciles. Y así con una serie de variables más. Y se dice en general que el método indirecto en general es más preciso. Bueno, supongamos que hemos hecho todas las cosas bien y resulta que llegamos a estos valores que más o menos esto le va a tirar el método directo, más o menos, versus al 81% que lo puse como número ya prácticamente resuelto. Y la pregunta es, ¿en cuál de los dos confiamos? Y en ninguno de los dos, diría yo. ¿Qué pasó entonces para semejante diferencia? ¿Puede haber imprecisiones en las mediciones? Claro que sí. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las mediciones que mayor probabilidad de error tenemos? Y acabamos de hablar del método directo, que son magnitudes grandes. El método directo tiene mayor probabilidad de error. Bueno, entonces habrá que repetir las mediciones correspondientes que nos pueden llevar a mucha diferencia. ¿Y en qué método? Acá les tiro yo para que ustedes lo pongan en el práctico. El método indirecto tiene mayor probabilidad de errores. Habrá que repetir las mediciones del método indirecto, como así también la de indirecto. Es en definitiva, lo que se sugiere, y esto complete el lombo, y yo se lo puse para que ustedes se acuerden, para que lo hagan a práctico, porque esto lo va a ayudar en el examen. Si usted lo hace con un poquito de criterio, van a guardar en este práctico una memoria de la intención del trabajo práctico, diciendo, ¿qué ha pasado acá con estos dos valores? O el ingeniero después tiene el tema, a ver, rendimiento, la calidad, el método directo, y qué es esto, y qué es esto, y qué es aquello. Y después el método, bueno, y le comienza a hacer estas preguntas. El tema de los errores, la diferencia de valores son muy comunes en las mediciones estas. Entonces, ¿qué se sugiere al fin? Repetir mediciones y ensayos y repetir los dos métodos. Y eso es la vida del tipo que hace estas cosas. El ingeniero Menz es un tipo que tiene bastante experiencia en este tipo de mediciones, en este tipo de lidiar. Además ha estado en centrales eléctricas donde lidió con Caldera muchos años, de distintos tipos de caldera. Entonces esto es habitual, digamos, repetir nuevamente las mediciones, tener mucho cuidado con los instrumentos. La mayoría de estos instrumentos tienen que ser certificados, y los instrumentos certificados salen guita, hay que mandarlo a laboratorio, a casas que existen en Argentina, ¿no? Sobre todo en Buenos Aires, que certifican que las mediciones de ese instrumento son correctas. Le dan el error, bla, 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 pero tiene que ser certificada. Entonces, con instrumento aún certificado, tenemos semejante diferencia, hay errores en las mediciones. Repetir mediciones ante tales diferencias es lo aconsejable, es lo que se debe hacer. Acá, evidentemente, tratamos de traerles la realidad a la práctica y observar esto y tratar de entender por qué, de dónde pueden salir estas diferencias. Bueno, muchachos, no se pierdan el próximo capítulo a la hora de nuestra cita habitual. ¿Tienen preguntas para hacer? Hablen ahora o callen para siempre. Profe, ¿quién tiene máquina de Orsat acá en Tucumán? ¿Dónde conseguimos una? ¿Cómo La máquina, el aparato de Orsat
Sí. Lo tienen, miren, ahí en la facultad. Ahí casi seguro, yo creo haber visto en el laboratorio donde está el ingeniero Menz, creo que está ahí. Lo que sí estoy seguro, si tiene el aparato de Orsat en ese laboratorio, que lo maneja él, digamos, es uno de los laboratorios de la ingeniería mecánica. Hay aparatos de Orsat, seguro, seguro, seguro. El método él no le da, porque uy, me metió mal acá. Se va la cosa, ¿me entiende? Porque, a ver, ustedes, el aparato de Orsat, ¿qué pasa acá? Bueno, no importa. El aparato de Orsat ahí está en el laboratorio. No es difícil, tiene muy buena precisión. Usa unos reactivos, se meten los gases por un lado y digamos, tiene reactivos que absorben ahí el oxígeno, el dióxido, el monóxido, pero también tiene una valija ahí que compró la universidad, ahí en el departamento de mecánica, que es un analizador de gases electrónicos. Si no me falla la memoria, cuando se compró eso, salió algo así como $25.000, una cosa así. Ningún chiste. El dólar de lo que valiera en la época donde se compró, era una muy buena cantidad de guita, que para amortizar esos equipos había que hacer mediciones no macanas. El aparato de Orsat seguro está en el laboratorio donde él está. No sé si está yendo, porque es un tipo ya mayor de 60. Con esto creo, no sé si está vacunado o no, creo que sí, pero no sé si está yendo. Pero si le interesa verlo, en alguna práctica, si Dios quiere, y van a la presencialidad, una práctica ahí, si se acuerdan, le piden y él, seguro hay un aparato de Orsat ahí, seguro. Y también el otro analizador electrónico, yo los vi. Pero bueno, habrá que hablar con él y ver qué posibilidades hay en este pelote de la pandemia. Bueno, y les digo, les vuelvo a repetir, seguro que el analizador de gases de escape de los automóviles en las revisiones, ¿cómo se llaman estas cosas técnicas? La BTV, sí. En teoría, le tienen que poner el aparato con el escape del auto y medirle cómo está quemando. Pero ustedes saben cómo están ahí las BTV recogiendo guita y ponen cualquier cosa. Y si ustedes analizan, algunos de ustedes que llevan a la BTV y tienen un